Hola a todos, soy Héctor Cartago y hoy vamos a ver la Constitución española y su historia. Pero para saber todo esto necesitamos saber qué es una Constitución. Una Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno y determina cómo se hacen y aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca y asegurar que el pueblo sea el que vote. Bueno, nos vamos a la Constitución de 1812, o también conocida como la Pepa. La Pepa reconocía algunos derechos que, si bien ahora son básicos, como las siguientes leyes que hicieron una gran revolución. Reconocía la libertad de expresión y de prensa. Se reconocía por primera vez el derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio particular. Esto quiere decir que nadie puede entrar a tu casa. Además, se prohibía aplicar penas a los familiares de quien había cometido un delito. Solo al culpable. O sea, esto quiere decir que no valía aplicar penas a los familiares del culpable. Otra cosa fue la tortura estaba prohibida y se articulaba el derecho de la integridad física. Significa que no te pueden agredir ni golpear, o sea que no pueden hacer como tipo confiesa y le dan ahí con látigos. Confiesa maldita sea. También la Pepa fue considerada en todo el mundo como un símbolo de libertad, siendo esta la primera constitución de España. Además, la Pepa, en la organización política, incorporó la separación de los poderes y retiro del control absoluto de la monarquía. Había estos poderes: el gobierno, o sea, el ejecutivo, luego el poder legislativo, o sea, las cortes y los senadores, y el judicial, o sea, los jueces. Porque, a ver, los voy a explicar rápidamente. Primero los ejecutivos, o sea, el gobierno, hacían una ley, yo que sé, Peppa Pig es ilegal. Luego, el poder legislativo lo votaba sí o no con los diputados y senadores y en las cortes. Y luego los jueces, si era aprobada, se aseguraban de que esa ley se cumpliese. A ver, a ver, se aprueba la ley de que no se puede ver Peppa Pig y entonces un señor la ve y entonces es denunciado y se tiene que ir al juicio donde va a ser juzgado por un juez. Bueno, y la Constitución se hizo en 1812 en Cádiz. Bueno, además de la Constitución que os he enseñado, o sea, la Pepa, hubieron, además de esas, 7 constituciones más. O sea que España tuvo 8 constituciones. Pero nos vamos a saltar las demás constituciones porque no duraron mucho o no están en uso, pero bueno. Y nos vamos a la de ahora, la cual fue aprobada en 1978 y se dividía en 169 artículos repartidos entre 10 títulos. Os explico cada uno brevemente. Título preliminar. Título 1 de los derechos y deberes fundamentales. Título 2 de la corona. Título 3 de las Cortes Generales. Título 4 del gobierno y la administración. Título 5 de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Título 6 del Poder Judicial. Título 7 Economía y Hacienda. Título 8 de la Organización Territorial del Estado. Título 9 del Tribunal Constitucional. Título 10 de Reforma Constitucional. Atención, cortemos este vídeo para decir una noticia de último minuto. Misil ruso estalla en Polonia. Atención, otra noticia que se me acaba de confirmar es que el misil no era ruso, era ucraniano. Polonia no entender qué narices está pasando. Ahora llega el momento ZZZ, pero para que no sea tan aburrido, ya veréis cómo lo hago. Pero vamos a poner tan solamente los artículos, pero los artículos importantes. Bueno,
Ahora vamos con los interesantes, los del título preliminar que parecía que no servía de nada. Vamos a verlos. Primer artículo, que dice que la soberanía reside en el pueblo. Artículo número 2, que básicamente lo que dice es que la nación no se puede separar. Además de eso, dice que cada provincia puede tener gobierno propio, además del de España. El artículo número 3, que dice que además del castellano o español hay más lenguas, el vasco o euskera, el gallego, el catalán y el valenciano. El artículo 4, que básicamente dice que España tiene una bandera con una franja roja, dos franjas rojas y una amarilla. Pero además de eso, dice que cada comunidad autónoma puede tener su propia bandera, como estáis viendo en este mapa de aquí. Luego el artículo número 5, que básicamente dice que Madrid es la capital, así de simple. Luego el artículo 6, que dice que hay diferentes partidos políticos. El artículo 7, que dice que hay sindicatos y asociaciones empresariales y que su estructura interna tiene que ser democrática. Luego el artículo 8, que básicamente son las fuerzas armadas, que dice que está el ejército de España por tierra, mar y aire. Luego el artículo 9 dice que todos los españoles debemos de obedecer a la ley. Ahora vamos a ver los artículos que no son tan interesantes pero muy importantes, que son de otros títulos, pero tan solamente uno por título, o máximo 2. A ver, los artículos importantes del título 2 son el 10, que dice los derechos de la persona, el título 11, que dice la nacionalidad, y el título 12, que la mayoría de edad son 18 años. Luego del título 3, solamente voy a resaltar el artículo 56, que dice básicamente el rey es el jefe del Estado. Ya está, eso. Atención. Un francotirador ucraniano canadiense ha hecho un tiro a una distancia de como 3.000 metros y ha batido un récord mundial. Todavía no se sabe si es el primero o el segundo o más largo del mundo. Título 4, contando el preliminar. Los artículos 66, que dice que las Cortes Generales están compuestas por el Congreso de los Diputados y por los senadores. Luego, el 67 dice que no se puede ser senador y un diputado a la misma vez. Y el artículo número 68 dice que debe de haber entre 300 a 400 diputados. Bueno, ya me he cansado de tanto artículo, tanto título, lo que sea. Voy a hacerlo de otra manera. Bueno, la nueva forma es que en el título resumo el título y sus artículos más importantes todo en una, pero no digo el nombre de los artículos, ni el número, ni nada. Bueno, empecemos. El título 4 o el 5, contando el preliminar, dice que el gobierno dirige la política exterior y interior. Además de eso, ejecuta la función ejecutiva. Bueno, la cual se compone de el presidente, el vicepresidente en su caso. Ahora hay muchos vicepresidentes, pero muchos. Y los ministros. Bueno, los miembros del gobierno no pueden ejecutar otras funciones o trabajos mientras están trabajando en el gobierno. O sea que si tú trabajas en una empresa y eres diputado, no puedes trabajar en esa empresa hasta que no dejes de ser diputado.
Bueno, otra cosa es que el gobierno termina cuando se celebran las elecciones generales. Las fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen del gobierno tienen como misión proteger los derechos y libertades y garantizar la seguridad. Título número 5 o 6 contando el preliminar, que dice básicamente: el gobierno tiene que responder de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Y también habla de la moción de censura, que es cuando los diputados votan en su mayoría para cesar un gobierno y tienen que proponer otro candidato. A ver, mirad, que el gobierno de Peppa Pig se cesa, o sea que los diputados votan que fuera, y que entonces para poner otro partido, como por ejemplo el de Spider-Man, tienen que poner a un representante de ese partido político. Y bueno, luego el estado de alarma, que es lo que vivimos durante la pandemia, que es básicamente que reducen tus libertades, pero por un bien mayor, como fue por el coronavirus. Bueno, título 6 o 7 contando el preliminar. Los jueces son los encargados de impartir justicia, deben ser independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente que los jueces no pueden ser ni amigos de los políticos ni nada, y que tan solamente tienen que ser a la ley, no pueden ser sobornados ni nada de eso. Además de eso, la justicia es gratuita para quien para quien no tenga recursos. A ver, mirad, a ver, la ley, la justicia es gratuita, y entonces en vez de tener el abogado ahí, el mejor del mundo, aquí llega el mejor abogado del mundo, 800.244 pavos indoneses, bueno, pues que si no tienes dinero para eso, te llega ahí el viejucho, gratis, el público, defensor público. Te van a meter contra la ley, te van a meter 10 años de cárcel. Sí, ese abogado público. Título 7 u 8 contando el preliminar. Entre otras cosas, habla de la elaboración de los presupuestos generales del Estado. O sea, eso quiere decir que cuántos riñones te tienes que sacar para poder comprarte la Play 5 y pagar el alquiler. Es eso. Luego, el título número 8, que básicamente lo que dice es que el Estado y sus municipios, provincias, comunidades autónomas, que todos esos son de España. Es básicamente eso. Y además todos los españoles tienen los mismos derechos y libertades y obligaciones y mucho texto, todo eso. Bueno, que eso es el título número 8. Espera, ¿qué le está pasando a la ñ? ¡Ah! Luego, el título 9, que básicamente es el órgano para interpretar la Constitución. Bueno, el título 10, que dice básicamente que es en caso de que se cambie la Constitución o que se modifique la Constitución. Y aquí una frase que dijo Juan Carlos I, y lo voy a hacer con voz de viejo. Por tanto, a todos los españoles particulares, y autorizarles que guarden y hagan guardar esta Constitución como la norma fundamental del Estado. Palacio de las Cortes.
27 de diciembre de 1978. Bueno, me he encontrado una pistola abandonada por el suelo, no sé qué haría ahí, pero bueno. Recordar, suscribiros, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y darle a like. Muchas gracias, adiós.